Buenas tardes, mis hermanos. Como todos los jueves llega una palabra del Señor a donde tú te encuentras y damos gracias al Señor por la palabra que Él nos habla. La palabra es fundamental para formar una vida. El Señor se preocupó mucho en colocar la palabra que el Padre le daba para sus discípulos. Y esta tarde queremos bendecirte de lo mucho que Dios ya nos ha bendecido grandemente. Y te saludamos como familia, como joven, como hermanas que están en casa o donde se encuentran, para bendecir sus vidas con la palabra que vamos a revisar. Es un estudio para hermanos en Cristo, para discípulos del Señor que están bajo su gobierno. Amén. Amén. Gracias damos al Señor por su palabra, como decía Eugenio. La palabra del Señor nos transforma. La palabra del Señor dice que es como una espada que llega hasta el último rincón de tu vida, de tus pensamientos. Y dice que esa palabra transforma nuestras vidas. Y agradecemos al Señor por la poderosa palabra de Dios. Porque sin ella no tendríamos ninguna luz. Pero gracias al Señor porque a través de su palabra nos da una orientación clara para nosotros, para transformar nuestras vidas, para cambiar de lo malo que tenemos a lo bueno que es el Señor. Gracias al Señor porque tenemos el Espíritu Santo, que Él a nosotros dice que Él siempre está atento y redarguye nuestro corazón cuando estamos mal. Así que agradecemos al Señor por la poderosa palabra y hermosa palabra que nosotros tenemos de parte del Señor para nosotras. Amén. Gracias, Señor. El proceso de edificar una vida, de proyectar una vida, va en función de su palabra. Hay dos palabras griegas, que es el querigma y que es el didaqué. Y se resumen en tres cosas: puerta, camino y meta. El querigma, que es la vida de Jesús, ¿para qué vino Jesús? ¿Por qué vino Jesús? Esas preguntas están en un comienzo, en lo que es en la puerta. En la puerta recibimos el mensaje del Señor. En el querigma, que son las enseñanzas primarias, apunta principalmente a la fe. A la fe. Dios espera manifestarse en nuestra vida en respuesta a la fe. Sabemos que la fe es un milagro de Dios. Dios envía su palabra y esa engendra fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Una vez que ya nos hemos bautizado en agua, nos hemos bautizado en Espíritu Santo, ahora viene el segundo proceso, que es el camino. Y ahí hablamos del didaqué o el didaché. Ahí ya se apela a la obediencia. Ahí ya el discípulo ya tiene que entrar en un plano de sujeción, de obediencia. Y finalmente lo que es la meta. La meta es llegar a ser como Jesucristo. Una meta grande, ¿no? El tema de esta tarde es un tema que no es fácil digerir. El devolver mal por mal. Es un título. No le vamos a exigir conducta espiritual al mundo, a los que no conocen al Señor. Nosotros definimos mundo, aparte de lo creado por Dios, la tierra, el mar, el aire, los animales y todo, eso es mundo. Pero hablamos de mundo también aquellos que están sin Dios, y decimos que son mundanos. Y la gente que no conoce al Señor no es carnal. No, simplemente está muerto en delitos y pecados. Sí.
Y no le podemos exigir conducta espiritual. No le exija al vecino, no le exija al marido, a los hijos, a la esposa, Si no son convertidos. si no están en Cristo. Claro. Entonces, nosotros conformamos una sociedad de personas que suelen fallar en el trato los unos con los otros. Eso abunda. Como discípulos de Cristo, estamos aprendiendo a no pecar contra Dios ni contra nuestros semejantes. Estamos aprendiendo. Sí. Debemos aprender a no hacer mal a nadie, sea por descuido o intencionalmente. El Señor nos enseña a amar a todos, a hacerle el bien a todos. Si fallamos, pecando contra alguno, debemos arrepentirnos, confesar nuestro mal y reparar el daño. Y aquí yo te planteo algunas preguntas. ¿Qué debemos hacer si otra persona nos hace mal? ¿Cuál es la respuesta del discípulo del Señor? La segunda pregunta, ¿cómo reaccionar si alguien nos ofende, o nos trata injustamente, o nos hace algún daño leve o grave? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a responder a esa acción, digamos? Que nosotros podemos considerarla injusta, obviamente. Sí. Bueno, como discípulos de Cristo, ¿cómo debemos comportarnos ante aquel que nos hace mal? Hay gente que, por el solo hecho de que tú estés sin conocerte, sin entablar una conversación, la gente dice, este me cae mal o esta me cae mal. Porque proyecta su herida, proyecta sus fallas de infancia, proyecta sus trabas, sus dolores del alma. Entonces, ¿cómo debemos comportarnos ante aquel que nos hace mal? Este es el tema que vamos a desarrollar en este momento, ¿no? Y para eso yo te invito a orar. Para eso yo te invito a que esta palabra que es para los hijos del Señor, porque forma parte de lo que ya estamos en el camino. Esto es parte de doctrina, ¿ah? Es parte de la vida ya. Vamos a orar. Padre, Ay, Dios. sabemos que estamos en un mundo donde abunda la injusticia, el revanchismo, el orgullo, la vanidad, el devolver mal por mal. Como discípulos, Señor, necesitamos tu orientación. Provéenos, Señor. Tú eres el mejor ejemplo. Estando en la cruz, tú oraste por aquellos que te dañaron. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Te pedimos, Señor, esa gracia. Espíritu Santo, obra. Más de alguna hija que nos está escuchando ha sido dañada a veces por personas muy cercanas. Esposas han sido dañadas por su marido. Maridos han sido dañados por la esposa. Hijos por los padres. Y padres también por los hijos. Eso causa dolor más grande, Señor. Te pedimos que tú intervengas y danos esta palabra, no tan solo a nuestra mente, sino a nuestro espíritu. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Gracias, Señor. ¿Qué significa devolver mal por mal? Vamos a abrir la escritura. La Biblia nos va a orientar aquí, ¿no? Romanos 12, versículo 17 y versículo 19. ¿Puedes leerlo, Elga? Sí. Romanos 12 dice, no paguéis a nadie mal por mal. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ya.
aquí está claro. Sí. Él es el juez. Él va a retribuir. Siempre hemos dicho, el que obra mal, no espere el bien. Si usted obra mal, si usted no cumple lo que Dios está indicando en su palabra, no espere el bien. Deje que Dios sea su abogado. Dice que nuestro Señor, dice, abogados tenemos para con el Padre. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Que no haya venganza en nuestro corazón. Deja la ira a Dios. Deja que Dios te defienda. Porque escrito está, dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Qué interesante, Eugenio, esta última frase. Qué maravillosa, qué cuidado y qué protección de nuestro Señor. Yo creo que lo que quiere decir aquí esta palabra es que el Señor ve el daño que te han hecho. No es que tú le vayas a decir, Él sabe que tú estás sufriendo, Él sabe que eso te hirió el corazón, Él lo conoce. Por eso el Señor después dice, déjame a mí la ira. ¿Por qué? Porque yo sé cuánto te dolió, así que yo voy a hacerte justicia. Es como que en este texto el Señor nos invita a votar y a dejar que el Señor actúe. No tú, porque si yo actúo frente al mal que me hagan, voy a enfermarme, voy a alejar a otras personas, no tan solo a la persona que me hizo mal, voy a frustrarme, me voy a cansar seguramente y no voy a sacar muchas. Pero si dejamos que el Señor lo haga, porque Él lo ve. Me llama la atención cómo el Señor dice, yo pagaré, dice el Señor, yo lo voy a hacer. Claro, como un padre cuidadoso. Claro, y debemos, como dice acá, debemos no pagar el mal con el mal. Exacto. Sí. Mira, si yo quiero corregir a una persona, sí, porque ha obrado mal, no es correcto que yo lo corrija con otro mal. No. Con otro mal. Dios no es así. Dios nos perdonó. Sí, Señor. Mire, sí, otro Señor. consejo apostólico está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Mirad, dice, que ninguno pague al otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Si yo quiero corregir, porque esta persona me hizo mal, si yo le voy a pagar con el mal, voy a atar mi vida. Voy a atar mi vida a esa persona. Sí, sí. ¿Y qué nos pide el Señor? Perdone. Y el texto es claro. Ahora, el apóstol Pedro dice, 1 Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. El mal que otros pueden hacernos puede consistir en varias formas. Agresiones verbales, gesticulares o físicas. Puede ser un daño material o moral. Puede ser una injusticia contra nuestro honor, contra nuestra posición, nuestros bienes, nuestra familia o persona. Bueno, ante cualquier clase de mal que nos hagan, la palabra del Señor nos ordena a no resistir al que es malo y no pagar a nadie
mal por mal. Miren, vamos a leer Mateo 5:38. 38. Mateo 5:38. Esta palabra nos va a dar más luz. 5:38 dice la Escritura: oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Difícil, ¿eh? ¿Tú tienes enemigos, mi hermano, mi hermana? ¿Qué dice Dios? Te lo repito, no lo digo yo. Mira lo que dice la palabra. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¡Qué capacidad de bendición! ¡Qué capacidad! Y no pagar a nadie mal por mal. Ayúdanos, Señor. Tal vez esta área de nuestra vida puede que no esté trabajada por el Espíritu Santo. Sí, Señor. Puede que seamos carnales todavía. Yo como pastor puedo decirte que a veces hay hermanos que en la congregación tienen un pleito uno con otros y se forma un conflicto y nos salimos fuera de la palabra. Mire, pagar o devolver mal por mal es la reacción natural del hombre carnal en represalia por un daño recibido. La represalia es el derecho que uno mismo se atribuye a causa de un daño, por lo menos igual al daño recibido. Generalmente es una reacción espontánea y directa. Me gritas, te grito. Me pegas, te pego. Me insultas, te insulto. Así responde el mundo, el carnal. Muchas veces, por la alteración de los ánimos, el mal devuelto resulta mayor que el recibido. Me insultó y dice, yo me indigno, le insulto y le pego. Así el conflicto suele pasar a mayor o crear un constante clima de rivalidad y agresividad. El pagar mal por mal va acompañado de un sentimiento personal de justicia, pues se hace por compensación, ojo por ojo, diente por diente. Es querer hacer justicia por nuestras propias manos. Eso tiene un nombre,
venganza. El Señor nos los prohíbe. Mía es la venganza, dice él. Déjame a mí esa parte. Yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis vosotros mismos. Qué distinto. Es por eso que los hijos del Señor son luz para este mundo. Sí, Señor. Sal Jesús. y luz. Mira, el espíritu de devolver mal por mal es uno de los sentimientos más dominantes del corazón humano. Esta reacción se manifiesta en un niño pequeño, Sí. en un hombre maduro, en el matrimonio, en la familia, entre hermanos, entre compañeros, a veces en cosas cotidianas y triviales, otras veces en males más profundos, que traen consecuencias graves. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Cómo solemos reaccionar cuando nos hacen mal? ¿Cómo reaccionas tú? El Señor nos va a colocar en situaciones donde tenemos que dar una prueba frente a eso. Y Dios nos pide, no haga, no pague como lo están haciendo. Veamos algunas actitudes carnales, actitudes equivocadas que hay que desechar. Sí. ¿Cómo definirías tú, Olguita, un carnal? Bueno, el carnal, según la palabra del Señor, como decías tú, no es la persona que no tiene a Cristo, sino es la persona que tiene a Cristo, que se ha convertido al señorío de Cristo, pero actúa frente a todo esto como actuaría un mundano. Esa es una persona carnal. Una persona carnal es el que reacciona como reaccionaría un mundano, teniendo a Cristo, teniendo al Espíritu Santo, y se mantiene en esa posición de, digamos, de no querer, en este caso, por ejemplo, de no querer perdonar, de no querer, de reaccionar bien, con paciencia. Esa persona es una persona carnal. Claro, dicen que en la iglesia hay dos tipos de personas, debería haber una, Claro. pero hay dos tipos de personas. Los carnales y los espirituales. El carnal es aquel que vive en la carne. Y es tan peligroso también. Claro, ¿qué es la Señor. carne? ¿Qué es la carne? No nos referimos al cuerpo. Es esa naturaleza adámica que nos lleva al mal, que se revela contra toda Reaccionar mal. autoridad. Sí. Ese es un carnal, que no ha renunciado a su yo. Sí. Sigue su yo prevaleciendo y obedece solamente a su orgullo, a sus pasiones, a sacar beneficios solamente. Ese es un carnal. El espiritual vive de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al Espíritu. Sí. Y Pablo dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne, Es dice contraria que, al Espíritu. mire, a veces, Es contraria al claro, Espíritu. dice. a veces, Helga, mira, hay personas que se han bautizado, tienen manifestaciones espirituales hermosas, hablan en lenguas, profetizan todo, pero en el camino, de pronto aparece una raíz de amargura del pasado. Y si esa raíz de amargura no se arranca de su corazón, va a empezar a oscurecer todo lo demás. A ser amarga. Claro. Mire. La amargura. ¿Cómo solemos reaccionar cuando nos hacen mal? Hay reacciones interiores, internas. Guardar rencor y resentimiento. Hay tanta gente resentida. Sí. Hay tanta gente rencorosa. Que vuelve el tema y nunca termina. Nunca Claro. termina. Desear el mal al que nos ha dañado. Reacción interna. Maldecir secretamente a la persona.
odiarlo y alegrarnos Eso es dicho. con su desdicha. Chita. Reacciones internas. Carnales. Claro. Ahora, hay también reacciones agresivas en forma directa, en forma manifiesta. Sí. Hay gente que dice, este se las muerde nomás. Ofender, insultar, es una reacción manifiesta. Gritar, herir con palabras, burlarse, Bueno, menospreciar, amenazar, golpear físicamente, lastimar, hacer gestos groseros, poner mala cara, retirar la ayuda, retirar el saludo y la palabra, vengarse, hacerle sufrir, dejarle sufrir, hurtar, robarle, matar, hacer cualquier clase de daño contra su persona, contra su familia, contra el honor de esa persona, contra los bienes o la salud. Esas son agresiones directas, manifiestas. Pero hay agresiones ocultas. Ocultas. Hablar mal de la persona a otros. sí. Chismes, detracciones, calumnias. Mira, mucha gente recurre a la hechicería para dañar a otros. Mucho eso. Entonces, nuestra reacción carnal más fuerte y cotidiana es tratar mal al que nos trata mal, ofender al que nos ofende y agredir con ira, con enojo al que nos agrede. ¿Qué nos enseña el Señor? Genial. ¿Ya? Frente a eso hay una figura que se toma frente a esto, ¿no? Alguien me agrede, es como un telar que va formando mi propia vida. ¿Qué figura va a terminar mi vida en los años posteriores? ¿Cuál va a ser la figura? Es la que yo misma voy haciendo. Porque el telar es de ida y vuelta. De ida y vuelta. Para que se vaya haciendo una figura. Entonces, si me agreden y yo agredo, si me ofenden y yo reacciono con ofensa, o con pleito, o con dolores, o con resentimientos, ¿cuál va a ser la figura posterior que yo voy a tener de mi casa, de mi familia y de mi propia vida? Yo creo que va a ser terrorífica. Al final de los años va a ser una vida muy triste siendo de Dios, teniendo toda la capacidad de que si me ofenden, yo perdono. Entonces, si yo perdono, hasta ahí llega. No hago la vuelta. Yo perdono. No se hace una figura horrible, todo lo contrario. Por eso el Señor Jesús tuvo una vida tan hermosa, porque Él aprendió, y dice la palabra, y todo lo que Él hizo siempre perdonaba. Y cuando llegó el último momento de su vida, y que fue uno de los momentos más cruciales y más dolorosos de su vida, inmediatamente perdonó. No esperó ni un segundo para perdonar a su enemigo. Entonces, es tan importante. Dios nos enseña con su propia vida. El ejemplo del Señor es lo más hermoso que nosotros tenemos. Podemos decir, qué terrible, qué difícil, pero qué hermoso y qué potente y qué poderoso es el ser semejante a Jesús. Por eso yo cada vez que aprendo esta palabra y da vuelta a mi corazón, le digo, qué potente y qué maravilloso, qué ansia de ser como mi Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer esto, lo que hizo nuestro Señor. Por eso es importante qué figura va a terminar mi vida. Una hermosa vida, un hermoso ejemplo para otros, porque así tiene que ser. Eso nos enseña el Señor y eso nos invita el Señor esta tarde. Bueno, es importante el enfoque
que Dios da a esta situación. Maravilloso. En la Segunda Guerra Mundial, encarcelaron a un pastor, un siervo de Dios, y lo metieron en una cisterna donde ya había aguas negras, donde aguas sucias, con materia fecal. Y lo tenían ahí hasta la mitad de su cuerpo. Y el hombre que estaba ahí cuidándolo le decía, mira la santidad, po. Aquí está la santidad, ¿ves? Mira. Y dice que su esposa, la esposa de este siervo, le llevaba pan, víveres, porque dice que ese soldado, ese alemán, orinaba el pan y le decía, este es el pan que tú mereces, perro, le decía. Cómete ese pan. Y como no había otro, se comía el pan. Terminó la guerra. Tanto el alemán como el siervo del Señor subsistieron a la guerra. Pero el siervo del Señor averiguó después de la guerra dónde estaba esa persona, ese soldado, en qué lugar estaba. Y le dijo a la esposa, prepárate un pastel, vamos a ir a ver a esta persona. Dice, cuando golpearon la puerta, abrió, dice que para el hombre fue terrible. Este me viene a matar. Y él le dice, no, yo vengo a compartir ahora este pastel que mi esposa con cariño lo ha hecho porque te venimos a bendecir. ¿Qué dice la Escritura? Que eso es como juntar ascuas de fuego sobre la mente. Sí. No lo pueden entender. Por eso el mensaje de Dios, el mensaje celestial, es un mensaje totalmente distinto al mensaje terreno. Totalmente. Estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Mira, Cristo es nuestro Señor, ¿cierto? Aparte de ser nuestro Salvador, es nuestro Señor. Primeramente es nuestro Señor. ¿Qué nos dice Él? Usted no va a hacer lo que usted quiera, sino lo que Él, nuestro Señor, nos ha ordenado con mandatos claros. Sí. O sea, un discípulo de Cristo no se manda solo. No dice yo y Dios. No. Está sujeto. Es humilde. Ahora, Él crucificó nuestro viejo hombre y dándonos su Espíritu Santo nos dio todo el poder necesario para que hagamos su voluntad. Pablo en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Perdón, Amén. todo. Amén. El enemigo número uno, mi hermano, Sí. es nuestra carne. Sí, Señor. Sí, El Señor. enemigo que cuesta tanto vencer, nuestro carácter. Sí, Señor. Doblegarnos, Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias. Y en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo digo, Señor, ¿estamos viviendo el mensaje de tu reino? Yo tengo que abrirme a esta palabra. Tú tienes que abrirte al Espíritu Santo para que esta palabra entre, no tan solo afecte nuestra mente, sino nuestra vida. Sí, Señor. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Mire, Lucas 6:27, Lucas 6:27, Dios nos da una enseñanza a través de esta palabra. Lucas 6:27 dice, el amor hacia los enemigos y la regla de oro.
¿Mm? Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Qué puede hacer tú frente a una calumnia? Nada. Nada. No, nada. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. El sol sale para todos, ¿ah? Para el bueno, para el malo. La lluvia bendice a todos. Sed pues, dice, misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Que son importantes los testimonios que de alguna manera afirman la palabra del Señor y corroboran lo poderosa que es la palabra del Señor, que trasciende más allá como una espada. Hace un tiempo atrás, Eliú, nuestro hijo, compró un libro que se llama El hijo de Hamás, del movimiento islámico terrorista en el Medio Oriente. El hijo del líder de Hamás, de ese movimiento terrorista. Movimiento palestino, ¿no? Sí, palestino, sí. Y él dice que él se crió con todo el odio contra su enemigo, contra las personas, los que estaban, son sus vecinos, los israelitas. Y él dice que él tenía todo el odio en su corazón, ¿no? Y él, como dice aquí, pagaba mal por mal y se enorgullecía de eso. Hasta que un día se acercó un hombre al lado de él y le empezó a compartir a Jesús. Caminando, iban caminando. Y él le dice, ¿quién es ese? Y le dice, tiene una pura enseñanza. Ama a tu enemigo. Y este muchacho que es contemporáneo, que está vivo y que es mucho más joven que nosotros en este momento, él dice, ¿quién es ese que enseña tal cosa imposible? Amar al enemigo. Pero dio vuelta en su mente y le dio vuelta a esto. Dice, se fue a su casa, dice que una noche no pudo dormir porque le dio vuelta a esto, amar al enemigo. Y dice que un día dijo, esto es más poderoso que yo. Porque lo más sencillo, lo que aflora naturalmente de mí, es odiar al que me hace mal. Pero mucho más difícil y mucho más valiente es el que puede amar al enemigo. Y eso le fue transformando su vida. Y el hijo del líder de este movimiento se convirtió al Señor, porque la palabra del Señor puede transformar aún el dolor más grande que tiene tu vida y la mía. Cualquier situación que me han hecho a mí puede ser sanada por el Señor y puedo amar al enemigo. Cuando lo que decías tú, Eugenio,
cuando me abro a su palabra, cuando me abro a las enseñanzas del Señor, para que Él vaya transformando, aún que sea muy difícil. Por eso los testimonios de hombres como este, del testimonio de nuestro pastor que contaste recién, son tan fuertes, tan firmes, porque se puede amar al enemigo. La palabra del Señor lo dice así. Sí. Agradecemos al Señor. Por eso dicen que los cristianos son como los salmones. Claro. Van en contra de la Sí, corriente. Señor. Amén. Vamos, y no te vas a defender. Mira el consejo que nos da el Señor. A no resistir al malo. ¿Cuál es nuestra actitud? Defendernos, atacarlo. Sí, atacarlo. Un segundo consejo, a no sufrir el daño y no defendernos. A sufrir el daño y no defendernos. A amar a nuestros enemigos. A bendecir a los que os maldicen. A hacer el bien a los que nos aborrecen. A orar por los que nos ultrajan y calumnian. Como que fuera para otra naturaleza. Esta es la naturaleza divina. Esta es la naturaleza divina. Uno dice, hay personas que han quedado sorprendidas. Ahora en nuestra congregación dice, mira, yo conocía a ese. Ese era un sinvergüenza. Y ahora está levantando las manos y ahora canta. Pero transformado por la palabra Dios lo del Señor. perdonó. Sí. Y a veces nosotros somos tan rápidos para juzgar, sí, para emitir un juicio. ¿Qué nos dice el Señor? Debe perdonar de todo corazón a los hombres sus ofensas. Sí, Jesús. ¿Cuál es el consejo apostólico? A ser benignos, misericordiosos unos con otros. Pablo enseñaba a las comunidades eso. A perdonar como Dios nos perdonó en Cristo. A soportarnos. Soportar. Dame la capacidad para soportar unos a otros. Yo no voy a hacer la gente a mi manera. No. Ni tampoco porque estamos bajo un gobierno de un Dios soberano. Él no nos va a preguntar si nos gusta o no. Simplemente nos exige obediencia. La respuesta al amor de Dios es la obediencia. Sí. Ahora, Pablo también enseña. Voy a leer Romanos 12, del 17 al 21. Yo me recordaba cuando tú contabas el caso de este joven. Me acordaba cuando éramos jóvenes. Hubo un libro entre todos los jóvenes se leía mucho el libro La Cruz y el Puñal. La Cruz y el Puñal, ¿sí? Era escrito ese libro por David Hasta Wilkinson. Una película se hizo eso. Por David Wilkinson. Sí. En la cual David Wilkinson salía a predicar y tocaba una trompeta. Pero iba a los barrios marginales. En Puerto Rico, los barrios marginales. Y un matón le molestaba el sonido de la trompeta porque era alabanza cristiana y lo amenazó. Nicky. Claro, Nicky Cruz lo amenazó. Y dice que va David Wilkinson a la boca del león. Sí. Sin arma, sino que va con la Biblia. Por eso dice la cruz y el puñal. Claro. Y golpea la puerta, después que los tipos habían estado toda la noche en droga, en delincuencia, etc. Y aparece en la puerta David Wilkinson. Y le dice, te traigo el mensaje. Y dice que Nicky Cruz lo golpea y le da un golpe. Y bueno, David ora por él. El hombre no se convierte al Señor. Pero otra banda que había, otros
otra banda de drogadictos y de delincuentes que manejaban la droga, tomaron un acuerdo de hacer un duelo, el día y el lugar, diríamos local, el salón donde David Wilkinson predicaba. Sí. Y llegaron las dos bandas ahí, los dos grupos. Y David Wilkinson predicó y habló de que Cristo les ama, que Cristo murió por ellos. Y dice que el que fue tocado poderosamente fue el matón principal. Sí. ¿Quién era? Sí. Nicky Cruz. Y Nicky Cruz se va y se arrodilla ahí, en el banco de penitente que se llama. Y al pasar digamos, el líder, pasan todos los demás y se hincan. Y dice que empiezan a dejar las armas ahí. Y se convirtió hasta el día de hoy. Sí. Si tú buscas en internet Pastor Nicky Cruz, vas a encontrar la historia de ese hombre que fue ganado por un hombre que tenía esta naturaleza. Sí, Señor. No devolvió mal por mal, Todo lo contrario. sino devolvió bien por mal. Ni maldición Señor. por maldición. Sí, sí. Es un mensaje para este tiempo. Mire, ¿qué aconseja el apóstol Pablo? Romanos 12, del 17 al 21, dice, ¿sí? No, mientras tanto que buscas tu Romanos 12, un día compartiendo con María Eugenia, nuestra hermana, que seguramente que no está viendo, tomó el ejemplo de la palabra soportar. Y la palabra soportar no es tengo que soportar esta persona, sino es esa actitud de lo que hace, por ejemplo, el soporte de una puerta. La puerta tiene mínimo 2 o 3 soportes para que pueda hacer la función que corresponde. Es esa persona, dice, soportar los unos a los otros, o sea, ayudarnos a que esa persona que a lo mejor tiene una mala actitud y es tu hermano en Cristo pueda funcionar correctamente después. La persona soportar no es una cosa dolorosa, sino es ayudarnos. Entonces me pareció el ejemplo del soporte de una puerta muy sabio de eso, de esa ilustración, digamos. Quería compartir esa palabra que siempre me quedó. Mira el consejo del apóstol Pablo, Romanos 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa a vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. Gracias, Señor. Necesitamos. ¿Se da cuenta, mi hermano, que ninguno está acabado todavía? Sí, Jesús. Necesitamos esta capacidad para bendecir aún a ese vecino que ha hablado mal de nosotros, a ese familiar que nos trató mal. No se ha comportado bien. Dice, procurar la paz con todos los hombres. El apóstol Pedro nos da el siguiente ejemplo. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Vamos a ver. Primera de Pedro. Pedro tiene mucha razón y mucha autoridad en enseñarnos esto. Usted sabe cómo era el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2, 21.
Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, mira, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Sí. Gracias, Señor. Y capítulo 3, versículo 8, dice aquí el apóstol Pedro, capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivo, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre todos los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Qué bien, Señor. Ayúdanos, Padre. Cuando nos maldicen, no respondas con maldición, dice el apóstol Pedro. Cuando padecemos injustamente, no amenacemos. No saben lo que le va a pasar a ustedes. No haga eso. Que seamos compasivos, misericordiosos, amigables. Me gusta cuando el Señor dice que Él no apaga el pábilo que humea, y ni quebra la caña cascada, o sea, la caña trizada. débil. La caña débil. Ya está trizada ya. Débil. Sí. No, al débil lo trata con cariño. Cuando hablo de débil, hay algunos que son débiles en el carácter, se enojan por cualquier cosa, son débiles. Hay que tratarlo con cariño. Claro. Finalmente, el Señor nos enseña en Mateo 6, versículo 10 al 12, finalmente, Mateo 6, versículo 10 al 12, esta palabra del Señor dice 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. ¿Usted ha sufrido injustamente? Mire, cuando nos toque sufrir injustamente, lejos de tener un sentimiento de tristeza y autocompasión, debemos gozarnos, alegrarnos grandemente, pues nuestro galardón es grande. Será también grande, sí. El cristiano debe devolver bien por mal. Sí. Y esto es no tan solo por la presencia de Cristo, sino porque el poder de resurrección está operando en nosotros. Resumimos todo esto. El devolver mal por mal es una reacción carnal, acompañada de un sentimiento de justicia en compensación o represalia
de un daño recibido. Cristo nos manda a no devolver mal por mal, sino a sufrir el daño, perdonando al ofensor y venciendo el mal con el bien. El devolver bien por mal es la virtud que más altamente expresa la presencia de Cristo en el discípulo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Interesante palabra. Esto es para discípulos, para aquellos que han nacido de nuevo, para aquellos que han crucificado la carne, el viejo hombre. Le han quitado la potencia, la fuerza a la vieja naturaleza adámica. Y gracias, Señor. Es una oportunidad. Vamos a dar gracias por esta palabra. Amén. Qué luz más grande, qué fuerza más grande tenemos de parte del Señor. Qué hermoso, mujeres y hombres, que podamos hacer de esta palabra vida. Qué hermoso mensaje que el Señor nos da a nosotros hoy, esta tarde. Y qué hermoso puede ser un ejército de hombres y mujeres con esta clase de amor, con esta clase de vida, que caminemos en esta época, en estos tiempos, de esta manera. Dios nos llama hoy día a elevar nuestra vida, a mirar más allá, como el Señor nos está invitando hoy día. Así que el Señor quiere que tú y yo seamos mujeres y hombres hermosos espiritualmente, hermosas, una vida donde los otros hombres puedan ver a Cristo en ti. Por eso es poderosa palabra, Eugenio, poderosa palabra, con una luz impresionante de parte del Señor para nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Sí, Señor. Y yo te pido que abras tu Sí, corazón. Señor. Sí, Jesús. Sí, Señor. Y que puedas pedirle, Señor, Amado. amplía la capacidad de soportar, de no devolver el mal por mal, ni ofensa por ofensa, sino frente a cualquier situación injusta, devolver el bien, orar por los enemigos. Puede que estés enfermo. Mucha gente que está en el hospital y está enferma, muchos de ellos es porque no han perdonado a la persona que le ha ofendido. ¿Verdad? Sí, Señor. Y su hígado y su páncreas y sus nervios Corazón. incluso han llegado a un grado de esquizofrenia, de estrés. Dios quiere que nos gocemos en Él. Sí, Jesús. Suelta aquello. Padre, Oh, aleluya. Padre, mira, Aleluya. mira a tu hija. Sanskar. Tu hija que escuchó esta palabra. Señor, tócala. Tu hijo que escuchó, Señor, esta palabra, tócalo. Que esto entre a su vida. Abre tu corazón. Dile, Señor, esto me duele. A esta persona yo no le pagué bien, o esta cosa injusta. El Señor nos dice, echa sobre mí esa carga. Déjame a mí la ira. Gracias, Señor. Padre, Gracias. te pedimos por la salud espiritual de la iglesia. La salud espiritual de la familia, del Sí, matrimonio, Jesús. Sí, de Señor. los hijos. Señor, cuánto mal causa el orgullo, cuánto mal causa el pecado, arruina la vida. Tu palabra dice que la paga del pecado es muerte, y tú quieres que tu pueblo esté gozoso. Extiende tu mano, Señor, sobre tus hijos ahora. Reprendemos en el nombre de Jesús. Reprendemos en el nombre de Jesús todo lo que está atacando su mente y su corazón en este momento. Ese espíritu que no quiere perdonar,
esa persona que es difícil, te pedimos misericordia, Señor. Y Espíritu Santo obra en sus vidas. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Muchas gracias, Señor. Amén. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Que tengan un fin de semana lleno de la gracia del Señor, que disfruten en todo lo que Dios nos ha encomendado. Así es. Bendiciones para ustedes. Bendiciones, chao, que estén bien. Amén.